Mamá siempre contaba grandes historias, tan extrañas que nunca sabía si eran reales o parte de sus sueños. Era tan soñadora. Lo que más recuerdo de ella es cómo acariciaba las briznas doradas de su pelo con un extraño peine que yo solía usar de tridente. Ella se reía y decía que el rey de los mares la peinaba. Siempre sabía ver el lado bueno. Ahora ese tridente es lo único que me recuerda a ella. Mi amuleto. Sus mejores historias siempre hablaban sobre su infancia en el pueblo. Para ella, era un lugar mágico donde todo era perfecto. Siempre supe que cuando ya no estuviese, una parte de ella seguiría en ese lugar. Y una parte de mí necesitaba verlo y sentirlo como ella lo hizo. Recorriendo las calles del pueblo y conociendo a su gente, con la esperanza de encontrar algo que me acercase más a ella. Recuerdo que cuando era muy pequeño, solía dormirme escuchando la misma historia. Había una vez un joven pintor que veía la belleza como nadie más podía. Por eso el pintor viajaba mucho en busca de un lugar diferente. Llegó a un pueblo escondido donde la calidez de las palabras y las sonrisas de sus habitantes lo enamoraron. Conoció a la amable posadera y a la pequeña Nora, las dos rosas que dieron color a sus pinturas, y al señor de las palabras que lo llevó a ver la gran torre. Cuando quiso darse cuenta, el corazón y el arte del joven pintor ya formaban parte de aquel lugar. Por fin formo parte de tu sueño, mamá.